Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos. Antes que nada, les quiero dar las gracias por la asistencia. Les quiero comentar que la charla de hoy está siendo grabada y será subida al portal de INDEP Online desde mañana a las 12 del día con todo el material que se ha expuesto. Además, por respeto a los expositores y a los demás participantes, por favor, verifiquen que su micrófono se encuentra en todo momento apagado. Y las consultas para los expositores se pueden realizar mediante el chat, las cuales serán seleccionadas y contestadas al finalizar la charla. Así que con esto damos inicio. Don Juan, por favor, cuando usted estime Muchas conveniente. gracias, Jorge. Eh, Agradecer a todos los presentes a esta charla de la Liga Punta Arenas. Creo que hay una convocatoria bastante importante para un tema muy relevante que es el impuesto a la riqueza en sus diversas facetas. Nosotros que vamos a ver el día de hoy. La charla en sí la vamos a hacer en dos fases. Primero, la presentación de los exponentes y posteriormente un bloque de debate que va a ser en la última parte de esta charla. Agradecer a las distintas instituciones que colaboran al Colegio de Contadores en esta organización de este evento, a INDEP, el Instituto de Desarrollo Profesional del Colegio de Contadores, FEC, Familia Empresaria de Chile, ACET, Asociación de Emprendedores de Chile, el Colegio de Abogados y también el Instituto Chileno de Derecho Tributario, que cada uno está presente con su representante en esta exposición. También mencionar que para ir, ¿no es cierto?, y reforzar ese punto, para ir tomando las preguntas que ustedes vayan haciendo en el chat, se van a complementar con preguntas que están ya definidas, que fueron seleccionadas por los grupos de debate para exponer al final de la charla. Entonces ahí se van a tomar esas preguntas, por tanto se recomienda que esas preguntas las puedan hacer por chat. Para comenzar, dejo con ustedes a don Osvaldo de la Fuente, quien se va a dirigir brevemente como presidente del Colegio de Contadores. Un saludo antes de comenzar las exposiciones. Buenas tardes, estimadas y estimados colegas y quienes nos acompañan hoy día. Para el Colegio de Contadores de Chile es muy importante el poder realizar este tipo de encuentros donde podamos dialogar acerca de las cosas que nos preocupan. Esto es, todos los aspectos tributarios, contables o normativos, ¿ya? Por lo tanto, un cordial saludo a todos. Muchas gracias por la compañía y nada, que tengamos una excelente jornada. Gracias, Juan. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, para comenzar, dejo con ustedes a don Cristian Blanch. Él es miembro de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados, también socio fundador de Tax Advisor, y va a exponer el impuesto al patrimonio y sus diversas, diríamos, su contexto, su normativa general para poder comprender en qué consiste este tipo de impuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos. Para mí, digamos, es un agrado poder exponer ante las demás personas que comparecen en este seminario y a la comisión o la mesa de discusión que se va a formar al finalizar. Para entrar de lleno a la situación del impuesto al patrimonio, lo primero que debo mencionar es que este impuesto se aplicó en Chile a fines de los años 60 en una manera muy diferente a lo que está planteado aquí. Era un impuesto que era bastante más masivo y duró 3 periodos tributarios. Y dentro de las características de este impuesto al patrimonio servía como crédito contra el impuesto de herencia o donaciones. Una cuestión que no contempla el impuesto al patrimonio lo que contempla es que para pagar impuesto al patrimonio
uno puede utilizar como crédito otros impuestos a la riqueza, pero no que el impuesto al patrimonio sirva de crédito para vincularlo a otro impuesto al patrimonio como es el impuesto de herencia y donaciones. Por otro lado, ustedes saben que ya existía un proyecto de ley de una modificación constitucional, porque es iniciativa exclusiva del presidente de la República, iniciar proyectos de ley en materia tributaria y se imponía un impuesto al patrimonio con una modificación constitucional, y este impuesto al patrimonio era por una sola vez y se aplicaba sobre el patrimonio neto. Pues bien, hoy día lo que está planteado en el proyecto de ley del presidente Boric, en su artículo 13º, es un impuesto al patrimonio, pero a diferencia del anterior, en primer lugar nace del presidente a través del mensaje y no en forma inconstitucional a través de un de un grupo de parlamentarios, sino que además este impuesto al patrimonio es de carácter permanente, ya no de carácter transitorio. ¿Cuál es la justificación que se le da en el mensaje? En el mensaje lo que se justifica que es necesario la existencia de este impuesto al patrimonio por la brecha que existe entre las rentas del capital y las rentas del trabajo. Y esto es lo que estaría considerando también la OCDE para recomendar la incorporación de este impuesto al patrimonio en nuestra legislación. Si ustedes ven, aquí nosotros tenemos un cuadro que muestra en la línea entera, ¿no es cierto?, la situación del empresario semi-integrado actual, que es la línea roja, y la segunda categoría del empresario integrado actual. Ustedes ven la brecha que se da entre las rentas del capital, y si aplicamos el sistema dual, estas brechas en vez de reducirse se van a ampliar. Por lo tanto, claramente, ¿no es cierto?, por un lado, se plantea que lo que justifica la incorporación de impuestos al patrimonio son la brecha entre la renta del capital y el trabajo. El sistema dual lo que hace es agravar estas brechas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el impuesto a la utilidad retenida, que más adelante se va a comentar, y el impuesto al patrimonio están íntimamente ligados porque se trata de un impuesto al patrimonio a las empresas. Este impuesto ha generado poca recaudación en los distintos países o jurisdicciones donde ha existido, y actualmente solamente hay 3 países que lo mantienen, pero con 2 diferencias importantes del proyecto de ley. La primera diferencia es que el porcentaje de la tasa del impuesto es inferior al 1,1% en Noruega y Suiza. En distintos cantones en Suiza, digamos, tienen distintas tasas, pero estas no exceden de este monto. Y por otro lado, en España y en Suiza, cada comunidad autónoma o cantón, ¿no es cierto?, tiene distintos regímenes tributarios de exención de impuestos. Específicamente en España, las empresas familiares se encuentran exentas o no afectas al impuesto al patrimonio, y lo mismo sucede con algún tipo de empresas productivas. En la propuesta legislativa, la carga tributaria total en relación al flujo no tiene ningún límite, lo que obviamente va a generar en muchos casos, ¿no es cierto?, una carga excesiva, expropiatoria, confiscatoria, ¿ah? Y por lo tanto esto se va a judicializar. El impuesto se terminará pagando al final con recursos productivos de las empresas, porque hay que vender los activos para pagar el impuesto, o un mayor retiro de utilidades que va a generar a su vez el pago del impuesto a la renta por parte del contribuyente, lo que va a desincentivar la inversión y la generación de la riqueza. ¿Cuáles son los elementos del impuesto? En primer lugar, el elemento personal, el sujeto activo aquí es el fisco, por lo tanto, lo que se recauda por impuesto al patrimonio va a los fondos generales de la nación. Esto es distinto a lo que sucede en otras legislaciones, como en España, por ejemplo, donde el impuesto al patrimonio va en beneficio de la comunidad autónoma, de la región en donde están ubicados los bienes, o domiciliado el contribuyente que lo paga. El sujeto pasivo son las personas naturales con domicilio o residencia en Chile. Ahí, si ustedes se fijan, lo importante es que basta tener domicilio o residencia en Chile para los efectos de tener que pagar el impuesto
al patrimonio. Y se aplica a las personas físicas, a las personas naturales, no a las personas jurídicas. Ahora, la residencia es un concepto objetivo y es permanecer más de 183 días en el país. En cambio, el domicilio es un concepto subjetivo que implica no solamente permanecer en un lugar, sino también, ¿no es cierto?, tener el ánimo de estar ahí. Y para estos efectos se establece en nuestro código tributario que si yo mantengo la fuente principal de mis negocios en Chile, mantengo el domicilio aun cuando no permanezca físicamente más de 183 días. Esto es lo que se está discutiendo de los 183 días es en la causa penal que está llevando a la agencia tributaria en contra de Shakira, por ejemplo, por no haber pagado el impuesto de patrimonio en la comunidad autónoma de Barcelona. El elemento fáctico, que es el hecho grabado, es el patrimonio total del contribuyente, que lo define, ¿no es cierto?, el proyecto de ley. Y el activo, ¿no es cierto?, incluye no solamente los bienes que conocemos, sino también los beneficios, porque también el beneficiario de un trust, cuando este es de carácter eh, irrevocable, también tiene que reconocer dentro de sus activos para el cálculo del impuesto estos beneficios. Lo que evidentemente genera una problemática porque yo voy a tener un beneficio futuro y no voy a tener caja para poder pagar el impuesto. El pasivo está limitado, como vamos a ver, está restringido, sobre todo tratándose de pasivos de personas relacionadas. El elemento cuantitativo para calcular el impuesto está constituido, ¿no es cierto?, por la base imponible, que es hasta 6.000 unidades tributarias anuales, que son aproximadamente 4.193 millones de pesos, se está exento el pago del impuesto. En lo que exceda esto y no exceda las 12.581 millones de pesos, 18.000 unidades tributarias anuales, la tasa es 1%, y en lo que exceda las 18.000 unidades tributarias anuales, la tasa es de 1.8%. Por lo tanto, este es un impuesto progresivo y por tramos, similar al impuesto global complementario por sus características, pero con, evidentemente, tramos mucho más bajos, digamos. El elemento temporal, el impuesto se devenga el 31 de diciembre de cada año y debe ser pagado dentro del mes de junio del año siguiente. Y se puede solicitar un pago diferido por 3 meses y en ese caso solamente se cobra el reajuste y no hay tasa de interés. Entre los activos excluidos, que yo lo que le comentaba a ustedes, se excluyen los activos adquiridos a título gratuito el año que haya declarado y pagado el impuesto de herencia y donaciones. O sea, si en un año yo recibo, ¿no es cierto?, bienes por herencia o donación y pago el impuesto de herencia, ese año esos activos no están formando parte de la base imponible. La cuenta 1 de las cotizaciones obligatorias de la AFP y la cuenta individual de cesantía también se excluyen de los activos. Hay activos complejos, como son los trusts revocables e irrevocables que les comenté. La definición que toma el legislador o el proyecto de ley es muy similar a lo que sucedió con la amnistía, en que los trusts revocables los declaraba el CEDLOT y el irrevocable lo declara el beneficiario. Aquí se aplica lo mismo el impuesto al patrimonio. Las fundaciones de interés privado, una cosa bien curiosa, por el solo hecho de hacer un aporte a una fundación de interés privado, yo voy a tener que reconocer como parte de mi activo personal, como persona natural, el patrimonio de esa fundación, que es una institución distinta, que es una persona jurídica diferente de mí. Aquí hay una presunción o una transparencia para efectos tributarios. Los fideicomisos, lo mismo. Otros encargos fiduciarios, estructuras fiduciarias o entidades análogas, sucede lo mismo. Tengo que reconocerlo al beneficiario de estas estructuras como activo de su patrimonio. En el caso del patrimonio de los hijos no emancipados, son los padres que tienen a cargo la patria potestad. Si son ambos padres, la mitad, ¿no es cierto?, debe reconocer cada uno del patrimonio de esos hijos menores de edad. En cuanto a la valorización de los activos, es donde se producen las mayores cantidades de problemas y lo que optó el proyecto de ley es establecer una valorización de activos
de acuerdo al valor económico. Y se establece que para determinar este valor económico hay que aplicar algunos de los métodos que establece la propia norma. Este sistema de valorización es el mismo que se adopta para el impuesto de herencia o donaciones en el proyecto. Entonces, básicamente señala que cuando hay empresas con cotización bursátil, va a ser el precio promedio del segundo semestre. Cuando no tienen cotización bursátil, pero tienen estado financiero auditado, va a ser la mayor cantidad que haya entre el capital propio tributario y su patrimonio financiero. Cuando no tienen auditoría, hay que hacer una tasación por un agente independiente de los derechos sociales o acciones de esas compañías. Los bienes raíces de propiedad de las personas naturales a valor fiscal, y si los adquirieron hace menos de 3 años, valor de adquisición más IPC. En cuanto a los requisitos para la valorización, por parte del agente independiente, se señala que hay una resolución que deberá emitir el Servicio de Impuesto Interno y va a tener que aplicar este agente independiente los lineamientos del artículo 64 del Código Tributario y se tiene que inscribir en un registro que va a llevar al Servicio de Impuesto Interno. La tasación que hace el agente independiente tiene una duración de 3 años tributarios que se van a actualizar por IPC. Y la impugnación de la valorización, cuando el método o fórmula no sea el más adecuado, se va a hacer por la vía de la tasación. El Servicio de Impuesto Interno va a poder tasar previa citación al contribuyente respecto, ¿no es cierto?, de los valores que ha asignado a los bienes para el efecto de la declaración de impuesto al patrimonio. Y se señala en la ley que si el agente independiente es el que ha emitido la tasación, solamente se va a poder tasar esto cuando su valor difiera notoriamente de su valor de mercado. La norma señala aquí que puede ser objeto esta tasación, esta liquidación, giro correspondiente después de la citación, puede ser objeto de una reposición administrativa ante el Tribunal Tributario y Aduanero. Aquí se equivoca la norma porque la reposición administrativa se hace ante el mismo órgano que la emitió, por lo tanto debería ser el Servicio de Impuesto Interno y no ante el Tribunal Tributario Aduanero, lo que debió haber dicho que es reposición administrativa y adicionalmente un reclamo ante el Tribunal Tributario y Aduanero, que es lo mismo que cuestiona el informe de la Corte Suprema en este punto. No se deducen como pasivos aquellos que hayan sido contratados con empresas o con personas relacionadas. Esto es lo más grave, a mi juicio, del efecto del impuesto al patrimonio, porque si yo le compré la participación a mi padre y se la compré a un valor justo y le quedé debiendo esos fondos, yo tengo que considerar el activo de la empresa familiar como parte de mi patrimonio. Mi padre tiene que considerar las cuentas por cobrar que tienen contra mía por la venta de los derechos sociales o acciones como parte de su patrimonio, y la deuda no la puede registrar nadie. Entonces se paga 2 veces el impuesto al patrimonio. Además, la norma señala que no se deducen los pasivos correlacionados y tampoco, porque eso es copulativo, se deducen pasivos adquiridos para financiar, digamos, que no hayan sido adquiridos para financiar la adquisición, ampliación, reparación de un activo incorporado a la declaración. O sea, los únicos pasivos son los no relacionados y siempre y cuando se hayan adquiridos estos pasivos para financiar la compra del activo, para una ampliación del activo o una reparación del activo que necesariamente haya aumentado su valor. Se deducen los pasivos bancarios según saldo al 31 de diciembre. Yo entiendo que por la interpretación de la norma, como está dicho en un inciso separado, no, en este caso no se exigen los requisitos anteriores. Esto debería aclararse en el proceso legislativo. También se establece un certificado de salida tributaria. Este certificado de pérdida de domicilio o residencia para efectos tributarios lo establece la norma. La duda que me cabe a mí es por qué es un certificado de pérdida de domicilio o residencia. Debería ser un certificado de pérdida de domicilio y residencia, porque si pierde el domicilio, igual sigue pagando impuesto al patrimonio. Si pierde la residencia, igual sigue pagando impuesto al patrimonio. Para que no pague impuesto al patrimonio, necesita perder el domicilio y la residencia.
Por lo tanto, a mi juicio debería haber un I y no un O. Para ello debe presentar una solicitud, señala el proyecto, con la valorización de su patrimonio y se aplicará un impuesto de salida de un 5% en aquella parte del patrimonio que exceda las 6.000 UTA. Además de pagarse un impuesto al patrimonio terminado el 31 de diciembre del año anterior. Entonces, si te quieres ir del país para no pagar el impuesto al patrimonio, te cobran este impuesto de salida y en definitiva, ¿no es cierto?, además tienes que pagar el impuesto del último año. Hay una sanción a aquellos contribuyentes que pierden domicilio o, dice la norma, residencia, debería ser y domicilio y residencia, sin haber presentado la solicitud. Ellos deben pagar el impuesto al patrimonio por 3 años adicionales contados desde que el servicio tome conocimiento de ello. Entonces la pregunta, ¿qué pasa si transcurrieron los plazos de 6 años? ¿Esto es más allá de 6 años o son 3 años más para completar 9? Esto no queda claro en la norma. Sí, la norma señala que se suspende la prescripción cuando el contribuyente se ausente del país por el tiempo que dure la ausencia, con un máximo de 10 años. El régimen de sanciones, la norma establece que el retardo, omisión en la presentación de la declaración se sancionará con el 97 número 2 del Código Tributario, y también deben presentar declaración jurada en su patrimonio los contribuyentes cuando éste exceda de 4.000 unidades tributarias anuales. Por lo tanto, no solamente el que declara y paga tiene que presentar esta declaración jurada y hacer una tasación con el agente independiente o hacerlo con los métodos que establece la norma, sino también aquel que tiene un patrimonio de 4.000 unidades tributarias anuales, en definitiva, y está en fondo en espera de subir esa riqueza para estar afecto al impuesto al patrimonio. Los pagos fuera de plazo serán con reajuste de intereses y las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas o el empleo de cualquier maniobra fraudulenta encaminada a burlar el impuesto se sanciona con el tipo penal del 97.4 del Código Tributario. Ahora, en nada dice la norma respecto de la omisión maliciosa de declaraciones de impuestos, que están en el artículo 97.5 del Código Tributario. O aparentemente uno podría entender que más vale, ¿no es cierto?, no presentar la declaración y de esa manera uno evita la sanción. Pero en definitiva esto debe aclararse también en la regulación legislativa. Crédito contra el impuesto: se pueden usar como crédito contra este impuesto las contribuciones y la sobretasa de contribuciones de bienes raíces, el impuesto del 2% aplicado a los bienes suntuarios lujosos y el impuesto al diferimiento de impuestos finales que se van a referir más adelante. Y la fórmula para calcular este crédito es el patrimonio total menos el monto exento dividido por el patrimonio total multiplicado con el crédito total pagado. Con esta fórmula, entre más cuantioso es el patrimonio total, más alto es el porcentaje de crédito que tengo derecho. Entre menor sea el patrimonio total, menor es el patrimonio del crédito que tengo derecho. Por lo tanto, este es un crédito que no se aplica en un 100%, sino en forma porcentual, de acuerdo a la fórmula antes dicha. La vigencia del impuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13º transitorio de la ley, el impuesto entra en vigencia el 1 de enero del año 2024 sobre el patrimonio terminado el 31 de diciembre del año 2023. Pero este primer año, que sería, ¿no es cierto?, el año comercial 2023, que se entendería, ¿no es cierto?, se aplicará únicamente sobre la parte del patrimonio que exceda de 18.000 unidades tributarias con una tasa de 1.8%. ¿Ah? Entonces, fíjense ustedes, en régimen el impuesto entra el 2024, pero en definitiva el año comercial 2023 igual se va a aplicar el impuesto en una forma transitoria solamente a los patrimonios que excedan de 18.000 unidades tributarias anuales y la tasa va a ser de 1.8%. Sin embargo, la norma señala que no podrá ocuparse como crédito el impuesto a las utilidades retenidas porque ese año no se aplica. Conclusiones,
Primero, lo que diría que la nota técnica de Hacienda justifica el impuesto al patrimonio cuando el sistema tributario no es efectivo para gravar las rentas del capital y las transferencias de riqueza. Y la justificación especialmente se da aquí porque las personas que tienen rentas del capital postergan indefinidamente sus ingresos de las compañías porque no hacen retiros. Y esto es lo que vendría a justificar la existencia de un impuesto al patrimonio. Pero también eso mismo justifica la existencia de un impuesto a las utilidades retenidas, justifica la existencia de un sistema dual, justifica la existencia de las modificaciones del impuesto de herencia y donaciones, etc. Entonces hay muchas justificaciones para una misma cosa y eso obviamente desincentiva la inversión, el ahorro y la riqueza, ¿no es cierto?, que genera un mayor desarrollo de la economía. En Chile tenemos además impuestos al patrimonio, como la patente municipal y el impuesto de herencia de donaciones, y además tenemos impuestos a otras medidas de riqueza, como son los bienes raíces y la sobretasa. Tenemos impuesto también a los bienes de lujo, productos de las últimas reformas tributarias, ¿no es cierto?, que han acontecido. Y si bien personalmente no estoy de acuerdo con la existencia de este impuesto, uno podría gravar por una sola vez con este impuesto el patrimonio, siempre como una medida solidaria, contingente por la situación de crisis que vive el mundo y vive el país, pero siempre y cuando se pueda utilizar este impuesto como crédito contra el impuesto de herencia o donaciones, y de esa manera evitar una doble tributación. Muchas gracias, Cristian. Bueno, muy claro todo lo concerniente al impuesto al patrimonio. En este mismo contexto de impuesto a la riqueza, ¿cierto? También se contempla lo que es el impuesto a las utilidades retenidas de sociedades pasivas, que es la siguiente exposición, que va a ser Jimena Niño. Ella es socia TAC de Deloitte y también directora del Centro de Estudios de Derecho Tributario. Dejo con usted a Jimena Niño con su exposición. Ok, buenas tardes a todos. Voy a poner en pantalla mi presentación. A ver. Perdón si me demoro un poco. Todavía no se ve, ¿cierto? No. Ok. Ahora sí, debiera verse. Ahí se ve, perfecto. Sí, ok. Bueno, la pongo en modo presentación. Ahí. Buenas tardes a todos, un placer poder compartir con ustedes y compartir estas reflexiones respecto de estos nuevos impuestos que plantea el proyecto de reforma tributaria. Y primero vamos a recorrer cómo está articulado en la ley este impuesto y después vamos a reflexionar sobre qué nos parece y cuál es el fundamento por el cual se podría imponer un impuesto como este. Antes de partir, también es importante saber que este impuesto ha generado muchas críticas y el ministro Marcel también ya manifestó su apertura a volver a estudiarlo y probablemente va a venir dentro del paquete de modificaciones de indicaciones que vamos a conocer. Así que, pero acá lo vamos a plantear como está en el proyecto. Así que, y esperamos que las modificaciones vengan y nos hagan sentido de acuerdo a lo que esperamos. Entonces, lo primero es decir que se crea un tributo. Esto se crea en el artículo 14, letra B, o sea, en esa parte de la ley de la renta, con una tasa del 1,8%, siendo un impuesto anual, es decir, se aplica todos los años. Ahora, ¿a quiénes afecta? Afecta a cualquier empresa, cualquier composición jurídica que tenga, que tribute en la primera categoría en el sistema dual, es decir, en el artículo 14, letra A,
y que tenga rentas pasivas. Rentas pasivas donde este tipo de renta supere sea el 50% o más de los ingresos brutos anuales de la empresa en el año. Entonces, ¿cuáles serían rentas pasivas? Dividendos, intereses, salvo para el caso de las instituciones financieras, ganancias de capital, royalty y arriendos de inmuebles. De ahí vamos a mirar cada uno de ellos. Este impuesto no aplica a pymes y tampoco dice el mensaje, no aplica a empresas productivas, ¿ya? Pero vamos a ver que en definitiva, si hay empresas híbridas que tengan este tipo de rentas pasivas y además tengan rentas productivas, podría ocurrir, y es una cosa que va a acontecer y va a haber que evaluar año a año, al cierre de cada ejercicio, si las rentas pasivas en el año son el 50% o más, porque aun cuando una empresa tenga actividad productiva y además tenga estas rentas pasivas, si estas superan el 50%, entonces va a quedar afecta a este impuesto. ¿Sobre qué se aplica? Bueno, sobre las utilidades retenidas en las empresas, las utilidades tributarias. Es decir, una empresa que puede estar en una condición de pérdida tributaria, por ejemplo, y que además tiene en su registro, no tiene remanentes positivos de utilidades, aunque tenga utilidades contables, no le afectaría el impuesto, sino que esto va a buscar las utilidades tributarias acumuladas el cierre de cada año en las empresas. La vigencia parte en el año 2024 con tasa del 1%, pero a contar del año 2025 la tasa sería un 1,8% en adelante. ¿Qué rentas pasivas? Aquí vamos a hacer un mini recorrido por ese tipo de renta. Dividendos, retiro y cualquier forma de distribución de utilidades de empresas tanto nacionales como extranjeras. Y también las rentas pasivas devengadas que se tributan en Chile y que califiquen como tales conforme al artículo 41G. También se consideran rentas pasivas los intereses por operaciones de crédito de dinero o por la tenencia de productos financieros que generan intereses y en general todas las rentas definidas en el artículo 20, número 2 de la ley de la renta. Este tipo de renta pasiva no se consideraría como tal en el caso de los bancos y las instituciones financieras reguladas por la CMF. También se considera renta pasiva los que vienen de productos derivados. También son rentas pasivas las que provienen de la explotación de marcas, patentes, fórmulas, programas computacionales y otras similares. Recordemos que los programas computacionales en nuestra ley se inscriben bajo el derecho de autor, entonces también el tipo de renta que generan calificaría dentro de esta categoría. Se hacen dos excepciones, rentas que tengan que ver con proyectos I+D aprobados por Corfo, porque por otro lado sabemos que hay un incentivo a este tipo de beneficios, y también cuando las regalías son creación, o sea, los bienes que generan estas regalías son de propiedad de la persona, de la empresa que las explota. O sea, fueron creadas por la misma empresa y además la explotación de esta regalía constituye su actividad principal. Después tenemos ganancias de capital, las que provienen de la enajenación de bienes y derechos que a su vez generan rentas pasivas, y también la cesión de derechos de uso sobre estos bienes que generan rentas pasivas.
y finalmente rentas de arrendamiento de inmuebles. Y ahí hay también un universo que no habríamos pensado que se iban a calificar necesariamente como tales. Tenemos todo lo que es el negocio de renta inmobiliaria, por ejemplo, que tienen algunas empresas y que quedarían comprendidos también en esta categoría, ese tipo de renta. Excepción, la renta que produce la enajenación de activos fijos, siempre y cuando estos activos fijos no hayan generado rentas pasivas, se hayan estado incorporados a la actividad productiva propiamente tal de la empresa, y que en los 3 años anteriores la empresa no haya tenido que pagar este impuesto con tasa del 1,8%. Luego, ¿sobre qué se aplica esta tasa del 1,8%? Bueno, decíamos sobre las utilidades tributarias, pero en el nuevo sistema vamos a tener estos registros que van a recoger estas utilidades tributarias que ahora tienen otros nombres, ya no es el RAI ni el FUT, es el RUA, ¿ya? Que es el registro de utilidades acumuladas, y el otro registro, el RDT, donde va a estar consignado el DEDAN que le llamábamos, las diferencias de depreciación entre la acelerada y la normal, y otras rentas devengadas o percibidas que no pasaron por la renta líquida imponible. Entonces, este impuesto se va a aplicar sobre los saldos positivos que tengan estos registros al cierre del año. Este impuesto no es deducible de la base de tributación de la primera categoría, sino que el impuesto se rebaja en el mismo registro RUA, pero sin haber pasado por la renta líquida imponible. Entonces no me permite ahorrar impuestos de primera categoría. Por otro lado, no genera crédito para impuestos finales, y ya mencionaba Cristian, genera crédito para el impuesto a la riqueza, pero va a depender ahí, como tienen vigencias que no son exactamente las mismas, entonces va a ver si en definitiva se puede o no invocar el crédito. De eso vamos a reflexionar un rato más. Reflexiones. No hay más que comentar respecto de este nuevo impuesto, porque está regulado en una página y media del proyecto, en el 14b, como les decía, pero sí hay harto que reflexionar por lo que significa. Entonces, un tema que varios ya han estado pensando, como se crea en el proyecto de reforma, otra vez la alternativa de pagar el impuesto sustitutivo, ahora se le llamaría ISUA, que es el equivalente al ISFUT que tuvimos entre el año 2022, o sea, entre el 2020 y 2022, y que también lo tuvimos en el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, otra vez tenemos, diríamos, 3.0 de impuestos sustitutivos, solo que este va a estar vigente durante 5 años, no va a tener crédito de primera categoría y va a tener una tasa de 10% en los años 23, 24 y 25 y 12% en los años 26 y 27. Y luego de pagar este impuesto, esas utilidades quedan tax-free, es decir, con tributación cumplida, y se ingresan a este registro que se llama REX, que se no cambió nombre. Y lo lamentable sí es que una vez pagado el impuesto no me puedo llevar de inmediato a las utilidades, porque tengo que pasar primero por aquellas que están afectas a impuestos, que es distinto a las versiones que tuvimos del impuesto sustitutivo anteriormente, porque uno pagaba este impuesto, este peaje de salida, y podía llevarse las utilidades inmediatas. Acá no. Acá las pago, ingresan a este registro, y como las imputaciones de reparto se harían
al término del año, si hay utilidades afectadas, me tengo que llevar esas primero. Y estas otras van después, van en tercer lugar, porque primero van las del RUA, o sea, las afectadas, después las del RDT, donde está esta diferencia de depreciación, y en tercer lugar recién me podría llevar estas. Pero aún así esto se ha pensado, bueno, y si en vez de estar soportando este 1,8 sobre mis utilidades acumuladas, año a año, porque se van a aplicar, si yo no retiro utilidades durante los 10 años para adelante, o sea, habré soportado un 18% sobre las utilidades que voy teniendo las acumuladas al cierre de cada año. Entonces puede ser un impuesto terriblemente oneroso, y de ahí que algunos evalúan, bueno, y si pago este otro impuesto como alternativa a solucionar el pago de estas utilidades acumuladas que no han pagado impuestos. ¿Será una alternativa? Bueno, habrá que analizar, tenemos que esperar las indicaciones del ministro a ver qué vamos a tener, y bueno, habrá que ver, porque igual esto significa disponer de caja para pagar esto. Esto no, tiene un costo financiero y puede resultar bastante caro. Las cifras que maneja el ministerio en cuanto a las utilidades acumuladas en las empresas son cifras gigantes. O sea, se habla que supera incluso el PIB de un año, como el 104% del PIB del año. Entonces, de ahí que puede resultar que aplicar un impuesto como este puede contribuir a la recaudación fiscal, pero uno no puede dejar de analizar todos los otros impactos que puede tener la aplicación de un impuesto. Entonces, reflexión, alternativa a pagar este impuesto con las características que hemos comentado, un tema a analizar. En todo caso, en el futuro igual nos vamos a ir pillando, porque supongamos que en el extremo una empresa decide pagar el impuesto, ya sea el 10, el 12, sobre todo su stock de utilidades tributables acumuladas, y las deja todas tax free, una cuestión bien hipotética. Ya, pero si empieza a generar utilidades de las nuevas de ahí para adelante, igual se va a ir pillando, porque siempre estas otras van a ir quedando a la cola de las que sí pagan impuestos. Entonces, ese es un tema. Lo otro, ¿cómo financio? Ahora otra vez hablando del 1,8%, ¿cómo financio el pago del impuesto? Y ya dijimos que este impuesto no me permite rebajar impuesto en primera categoría, y para pagarlo lo tengo que financiar, vence junto con los impuestos a la renta en abril de cada año. Pero las empresas que tienen muchas utilidades acumuladas, esto puede costar muy caro. Fíjense que la justificación que se encuentra que se ha encontrado para el cobrar este impuesto, son algunas sentencias como la siguiente, es decir, las sociedades que acumulan estas empresas, principalmente holding que tienen estas rentas pasivas, tienen una deuda, los dueños de esa empresa, con el fisco, porque no han hecho los retiros y no han pagado los impuestos que corresponden. Entonces, esa es una de las reflexiones. Entonces, este impuesto ayudaría a que se vaya pagando impuestos por esas utilidades que están pendientes de tributación con impuestos finales. Pero analicemos, porque muchas de estas empresas que tienen rentas pasivas, pensemos que muchos grupos empresariales tienen holding que operan como verdaderos portfolios de inversión, que incluso están abiertos a la bolsa. Pero si uno va a mirar ese holding, que en hartos casos están organizados como sociedades anónimas abiertas, con cotización de sus acciones en bolsa, tienen invertidas las plata.
tienen negocios retail, financiero, inmobiliario, etcétera. Ingeniería y construcción, inmobiliario, o sea, las inversiones son diversas. Y por otro lado, si pensamos en las anónimas abiertas, cosa que también aplica a otro tipo de sociedades también, pensemos que tienen los propietarios, o sea, lo que gana la empresa no es sinónimo que esa utilidad generada por la empresa necesariamente debe ser tributada y le pertenece al propietario, porque no. Por algo hay acuerdos de repartos de utilidades y las utilidades salen del patrimonio de la sociedad y pasan al patrimonio de la persona natural, de su propietario, cuando se acuerda el reparto de dividendos. Mientras eso no ocurra, son patrimonios legalmente independientes. Entonces, por algo también las sociedades anónimas abiertas reparten solo un 30% de sus utilidades y el resto está invertido. Ahora, si lo vemos a nivel de empresas familiares, también pasa algo similar. Las empresas familiares, los family office y todo, las utilidades que recogen de sus inversiones, las invierten en otros proyectos. Entonces hay todo un efecto multiplicador en la economía de estas platas que la verdad están reinvertidas y no es simplemente que estén ahí emposadas porque no se quieran pagar los impuestos, sino que son platas invertidas que financian proyectos y además fortalecen el mercado de capitales, porque todo esto hace en definitiva indirectamente que podamos conseguir préstamos no tan caros. Bueno, ahora los intereses están altos, pero hay una conjunción de otros factores que hace que estas cosas ocurran así. Otra pregunta, reflexión, ¿se podrá materializar finalmente, si es que se aprueba, por supuesto, como está, el crédito contra el impuesto al patrimonio? Y fíjense que esto se ve bastante dudoso, porque además, para que ello ocurra claramente, uno tendría que tener una sociedad que paga este impuesto, que lo soporta, y propietarios arriba que son contribuyentes del impuesto al patrimonio. Pero eso no necesariamente va a ocurrir así en la práctica. Puede que los propietarios de una sociedad que queda afecta a este impuesto del 1,8 no necesariamente quedan afectos al impuesto al patrimonio. Entonces, ya este impuesto no necesariamente va a dar crédito contra el impuesto al patrimonio y tampoco está pensado que sea un crédito contra impuestos finales. Bueno, y tendrá algún efecto, y yo creo que esto es como lo peor, tendrá algún efecto en la reinversión de utilidades, y la verdad que esto es muy preocupante, porque si se paga impuesto por las utilidades retenidas, entonces puede haber un importante incentivo a la desinversión, o sea, a que ya no resulta atractivo tener las empresas en una sociedad, en una empresa a través de la cual reinvertimos en sus mismos proyectos o en algún otro proyecto, en otro RUP, y con todas las consecuencias a nivel agregado que eso pueda tener. Entonces, con eso termino mi presentación y muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, complementa mucho la presentación de Cristian, porque aquí se ven los dos impuestos que el gobierno denomina impuestos a la riqueza, que son los dos más importantes. A continuación, bueno, voy a presentar, por mi parte, Juan Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, una visión más desde el punto de vista de los números de lo que son estos impuestos. Por tanto, vamos a hacer un repaso de cómo afecta la rentabilidad de la empresa y cómo se vería este efecto, ¿cierto?, a nivel de la tributación final, la tasa integrada efectiva de impuestos a nivel de un holding que puede estar constituido por, como decía Jimena, por una empresa inmobiliaria que puede ser la planta industrial, ¿cierto?, y la empresa operativa que puede ser la industria, ¿no es cierto?, con su activo, con su capital de trabajo. Entonces, ese es el objetivo de mi presentación.
que la coloco de inmediato. ¿Se ve bien ahí? Se ve bien. Ahí estamos, entonces. Bueno, lo primero, bueno, agradecer nuevamente, quiero pasar el aviso, agradecer a los organismos que nos apoyaron en este evento, que son Familia Empresaria de Chile, FEC, ASEC, Asociación de Emprendedores de Chile, Colegio de Abogados de Chile, el Instituto Chileno de Derecho Tributario, el Instituto de Investigación y Desarrollo Profesional asociado al Colegio de Contadores de Chile, que es quien organiza este evento. Y, en primer lugar, ¿cierto? Ya había mencionado, Cristian, que este impuesto es progresivo, a diferencia del impuesto que presentó Jimena, que es un impuesto que aplica, diríamos, sin un nivel de exención, este 1,8 a la utilidad de retenida de sociedades de inversión pasiva. El impuesto al patrimonio es un impuesto progresivo que va desde 5 millones de dólares aproximadamente hacia arriba, ¿cierto? 5 millones hacia abajo está exento. Lo que grava es el patrimonio consolidado diríamos, de los inversionistas, de los accionistas de sociedades, de los contribuyentes generales, el patrimonio consolidado tanto a nivel nacional y a nivel internacional, en distintos tipos de activos. Ya como mencionaba al principio Cristian, ¿no es cierto? Distintos tipos de activos que pueden ser acciones, pueden ser en empresas con presencia bursátil, sin presencia bursátil, diríamos, activos, obras de arte, pueden ser inversiones en el extranjero, en el mercado de capitales, una serie de activos que se consolidan y forman la base de tributación de este impuesto al patrimonio. ¿Ya? No distingue, por tanto, este impuesto si el patrimonio está invertido en Chile, afuera, en un paraíso fiscal. Lo que busca es gravar todo el patrimonio de un determinado contribuyente. Otro punto importante es lo que es patrimonio, ¿ya? Y acá yo me remito a las fórmulas básicas de contabilidad, en cierta medida, que muestran que el patrimonio, ¿cierto?, es igual, digamos, que el patrimonio, ¿no es cierto?, es igual al activo menos pasivo, o el activo es igual al pasivo más patrimonio, cómo se financia ese activo. Entonces, es una fórmula que va en relación a este mix que existe entre los distintos activos que tiene un contribuyente y su pasivo. Pero también otra mirada que tenemos, ¿no es cierto?, los contadores de ver este patrimonio es cómo se conforma, porque hay un capital aportado por los propietarios, que es el capital que hace crecer las empresas al inicio, pero posteriormente los resultados acumulados son capital, básicamente, para la empresa, porque va quedando inmovilizado en el negocio y va permitiendo generar riqueza, generar empleo, generar desarrollo a través de la inversión que se hace en activos fijos, en capital de trabajo, quizá adquiriendo otras sociedades, porque los grupos se van diversificando en el tiempo, y periódicamente nosotros vamos viendo el resultado del ejercicio, que también forma parte del patrimonio. Ese resultado del ejercicio, que vemos acá, en azulito, tenemos que tener claro que se grava, ¿no es cierto?, con impuesto de renta. Disculpen. Se grava este impuesto al patrimonio con impuesto de renta. Por tanto, cuando hablamos de un impuesto a la riqueza, probablemente uno podría hasta pensar que se está grabando 2 veces el mismo patrimonio, ¿cierto? Porque posteriormente se vuelve en un siguiente nivel a gravar el patrimonio. Hay un problema ahí de doble tributación. Otro punto, otra mirada de este patrimonio es ver dónde están invertidos estos activos, ¿ya? Y acá es donde están los cuestionamientos que hace principalmente el gobierno, ¿cierto? Porque tenemos activos productivos invertidos en el mercado local, pueden existir activos financieros invertidos en el mercado de capitales, ¿cierto?, que están generando riqueza, activos invertidos en el extranjero, y hay un grupo de activos que también pueden estar invertidos en el mercado local o en el extranjero y que pueden ser, ¿no es cierto?, catalogados como activos que se invirtieron para postergar impuestos. Y ahí uno podría catalogar, por ejemplo, si una empresa invierte en un paraíso fiscal, ¿cierto? Ya entra en un contexto quizás de luz roja respecto a evasión, ¿ya? O si, ¿no es cierto?, hace un préstamo ficticio o una ilusión, ¿cierto?, con algún familiar. Ahí estamos en estos activos que son para postergar, pero lo que está invertido, y eso es lo que nosotros como Colegio de Contadores hemos propuesto también a Hacienda, lo que está invertido en activos productivos a nivel local, sobre todo, creemos que no puede ser grabado con este impuesto al patrimonio, por un tema
principalmente de que son activos que están generando riqueza y como vamos a ver más adelante, son activos que con esta tasa de impuesto al patrimonio pueden llegar a tasa incluso expropiatoria desde el punto de vista de la carga fiscal. Acá también vemos, desde el punto de vista de cómo se financia este activo, la deuda financiera que puede estar constituida por leasing, por préstamos, por bonos, los distintos mecanismos de financiamiento que puede tener una empresa, las deudas con empresas relacionadas que, como dijo Cristian, quedan excluidas de la rebaja de lo que se puede determinar como patrimonio, y el patrimonio propiamente tal, que es el que se grava con este impuesto a la riqueza. Por tanto, en estos momentos, yo creo que uno de los principales puntos que uno podría cuestionar es que también este impuesto al patrimonio no distingue en qué tipo de activo está invertido ese patrimonio. Es decir, si son activos productivos, activos especulativos, en paraísos fiscales. No hay una distinción, grava todo. Y creemos que, como vamos a explicar más adelante, eso es una deficiencia del diseño actual de este tipo de impuestos. En el mundo, la tendencia muestra que este impuesto se ha ido eliminando y muy pocos países lo mantienen. Acá se ve España, Noruega y Suiza. Y con tasas mucho más rebajadas, incluso en España algunas comunidades tienen tasas cero, como Madrid, ¿cierto? Y tasas muy rebajadas, queda en definitiva como en forma autónoma, cada comunidad puede ir fijando o cada región puede ir fijando su tasa de impuestos. Son tasas relativamente más bajas que las de Chile. Y con algunas exenciones, como en el caso de España, se desgrava todo lo que es el patrimonio invertido en empresas familiares, porque en España, al igual que en Chile, el 80% al menos de las empresas son empresas de tipo familiar. No son grandes multinacionales, son empresas de tipo familiar que dan empleo de calidad, que aportan al desarrollo del país y por tanto, diríamos, en forma sensata, en España se rebaja de la base el patrimonio invertido en estas empresas familiares. Bien, existen ciertos cuestionamientos respecto al efecto, a la incidencia tributaria de este impuesto en la economía. Y acá coloco dos estudios, uno de Alemania y otro de España. En Alemania, el Instituto IFO de Alemania estimó que aplicar estos impuestos tiene un efecto de hasta 5% de menor PIB nacional en el mediano plazo, que puede ser significativo, sobre todo en periodos de depresión económica o recesión, como el que estamos viviendo actualmente. Por su parte, en Francia se estimó que la pérdida neta del conjunto de recaudación fiscal al aplicar estos impuestos es el doble de lo que recauda el impuesto al patrimonio. Por tanto, son países que dejaron de aplicar este impuesto al patrimonio por lo nocivo que es para diríamos, para la inversión, el crecimiento económico y el ahorro. Bien, es un impuesto al stock y deja de lado lo que usted mencionó, Jimena, entiendo que es la generación del flujo efectivo. Porque como contadores nosotros sabemos que una cosa es la utilidad devengada y otro es el flujo de caja que genera su utilidad. Ya acá grava el patrimonio que probablemente no esté generado, ¿no es cierto?, a nivel diríamos, de flujo de caja. Pensemos en el caso de la plusvalía de un terreno, ¿cierto? Es un aumento patrimonial, pero no hay una generación de caja hasta que se vende ese terreno. Por tanto, es un impuesto que está mirando el stock y no el flujo. Y ahí también hay una deficiencia importante respecto al diseño del impuesto, porque probablemente no todos los activos tienen el mismo nivel de liquidez y no todos los activos tienen la misma capacidad de pagar este impuesto. Otro punto es que distintos activos tienen distinta rentabilidad. ¿Y por qué es importante hacer énfasis en este punto? Porque cuando uno cambia la perspectiva y ve este impuesto al patrimonio desde el punto de vista de cuánto es el efecto que tiene a nivel del retorno del patrimonio, es mucho más importante, ¿cierto? Porque si tenemos un ROE, una rentabilidad sobre el patrimonio de 2%, como vemos acá en un activo tipo A, ¿cierto?, de riesgo bajo, que podría tener una rentabilidad del 2%, un impuesto de 1,8 es casi el 100% del retorno del activo. Cuando tenemos una rentabilidad del 5%, es casi un 40%, y un 10% comienza a bajar,
¿cierto? El efecto de ese impuesto, un 18% sobre el retorno. Por tanto, este es un activo que afecta en forma más importante en términos de su retorno a los activos con menor rendimiento. Y puede ser un punto crítico, como vamos a ver más adelante. El otro punto es que acá hicimos un ejercicio de un activo con deuda, sin deuda, y uno con deuda, ¿cierto? El activo sin deuda tiene un mayor patrimonio, por tanto se va a ver afectado en forma más importante con este impuesto al patrimonio que el que tiene un nivel de deuda superior. Ahora, desde el punto de vista de lo que una economía debiera buscar, principalmente son activos con una deuda equilibrada o incluso sin deuda, porque es un menor riesgo para la economía, son activos que han hecho en definitiva son empresas, activos que han hecho el trabajo bien, porque han reinvertido los recursos, han mantenido equilibrada la deuda, pero el diseño actual del impuesto premia los activos con deuda. Entonces ahí hay un punto que queremos también hacer énfasis. ¿Por qué razón? Porque un activo sin deuda, la tasa cada, que es la tasa de impuesto corporativo, más impuesto al dividendo, más impuesto al patrimonio, final sobre el retorno del patrimonio, que básicamente es la utilidad neta, podría llegar a 124% en un activo de bajo riesgo. Podría llegar al 70% en un activo de riesgo medio y en torno al 50% en un activo quizás con un riesgo normal o tendiendo a ser una rentabilidad alta. ¿Ya? Y en términos, cuando incorporamos la deuda, un activo con deuda, el total del impuesto al retorno baja, es decir, premia los activos sin deuda, como vemos acá, ¿no es cierto?, en el mismo nivel. Eso es una deficiencia porque realmente que hemos visto en algunos países que colocan límite a este impuesto integrado entre corporativo, dividendo y patrimonio, colocan límite que puede ser razonable, 50%. Pensemos que el Estado comparte con los privados, ¿no es cierto?, el retorno, por tanto, razonable sería poner un límite, por ejemplo, del 50% de esta tasa integrada. Y acá hay un punto para que ustedes tengan en consideración. Dijimos que los activos de bajo riesgo se ven afectados mayormente. Pensemos en un inversionista que invierte todo su patrimonio a largo plazo en bonos del Estado. Estos bonos rentan en el largo plazo en torno a 2 a 3%. ¿Ya? Son bonos que van a financiar proyectos públicos, que hay un tema también más crítico, es decir, estos bonos del Estado financian proyectos públicos, pero un impuesto al patrimonio, al tener un menor retorno, ¿no es cierto?, y aplicar un impuesto al patrimonio de 1,8, podría llegar a tasas del 40% solamente por impuesto al patrimonio. Pensemos que a eso adicionalmente se debe agregar el impuesto a la ganancia de capital, el impuesto a la renta obtenida en esos bonos. Por tanto, pueden llegar a superar tasas del 70%, incluso llegar a tasas superiores, tendiendo casi al 100% de la rentabilidad, que eso podría ser muy crítico en activos de bajo riesgo. Otro punto, y eso lo mencionaba acá, ¿no es cierto?, que puede llegar al 60% o más. Es claro que este impuesto, y eso ha sido una discusión a nivel mundial, tanto en Estados Unidos, en países que se intentó aplicar, en Europa también los países que dejaron de aplicar este impuesto al patrimonio porque distorsiona decisiones económicas, es decir, acá afecta en mayor medida activos con menor riesgo que aquellos que tienen mayor riesgo, que podrían absorber quizás esta tasa que es bastante alta en el contexto internacional de 1,8%. Y acá hice un ejemplo con algunas empresas familiares, Carosi, Watt, Tricot, Edelpa, ITES, ¿cierto? Todas empresas que partieron como un grupo familiar, con ROEs, ¿no es cierto?, rentabilidad del patrimonio que están obtenidas en base a su estado financiero de la Comisión del Mercado Financiero, la tasa de impuesto de 1,8, la tasa efectiva del sistema dual, ¿cierto?, que es la tasa de primera categoría, más la tasa del dividendo del 22%. Finalmente, cuando vemos 1,8 sobre el retorno, llegar a tasas, el primer caso de Carosi, 16%, Falabella 18%, Sonda, que tiene un ROE menor, casi un 25% de la tasa. Cuando integramos la tasa, fíjense acá,
son tasas que superan casi en todos los casos el 50%. ¿Ya? Que eso es crítico porque uno conversa con ciertos empresarios, familiares, y normalmente existe como un consenso, oye, 50, puede ser, podría ser, ¿cierto? Compartamos, ¿no es cierto?, este retorno. Pero cuando ya llegan a tasa de 70%, creo que ahí se supera un límite y eso va en línea con lo que ha sucedido en el mundo, que coloca límites a esta tasa integrada. Desde el punto de vista de la empresa, ¿cómo afecta este impuesto al patrimonio? Principalmente, ya lo adelantó Jimena, existe un efecto importante en el ahorro e inversión, porque tenemos que pensar que esta utilidad retenida es solamente información de lo que ha sucedido a nivel de la composición patrimonial de la sociedad. Es decir, toda esta utilidad retenida probablemente están invertidas en activos fijos, en la planta industrial, en la misma caja que la compañía necesita para operar, en intangibles, en otras inversiones en otras sociedades, ¿cierto?, que han ido generando la diversificación del grupo. Por tanto, es un impuesto que es bastante nocivo para el ahorro y la inversión, ¿cierto?, porque estaría afectando a esos activos productivos que están invertidos. ¿Ya? También no considera si, por ejemplo, una empresa como, en este caso, todos hemos sabido, Enjoy, LAN, están en pérdida, ¿cierto? Y si tuvieran un solo accionista, tendrían que aplicar impuestos al patrimonio, siendo que están en pérdida. Es decir, es bastante crítico porque el impuesto de renta se aplica solo en la medida que existe renta, pero el impuesto al patrimonio, probablemente mientras no me consuma y pase a un patrimonio negativo, voy a tener que seguir pagando este impuesto. No por nada, ¿cierto?, se colocó este impuesto a salida. Yo creo que ahí hay un punto que rompe con la tendencia de nuestro país de apertura económica, ¿cierto?, de colocar un impuesto a la salida es bastante, hay un caso bien atípico y creo que va a ser el primer punto que se va a revisar y probablemente se va a tener que modificar. El ejemplo que tengo, ¿cierto?, justamente es un grupo industrial, ¿cierto?, un solo dueño, la empresa operativa 15 millones de dólares de venta, patrimonio de 20 millones, sociedad inmobiliaria, venta 1 millón, patrimonio 5 millones. Veamos acá, ¿ya?, para ir viendo el efecto, ¿cierto? Tenemos, esta empresa tiene una utilidad neta de 5%, muy cercana, ¿no es cierto?, a la realidad. Una empresa puede tener este nivel de rentabilidad. La inmobiliaria que tiene la planta industrial se la arrienda 100% a la empresa operativa, una utilidad neta del 15%. Ambas empresas tienen una política de dividendo del 30%, invierten el 70% de las utilidades, ¿ya? Por tanto, cuando vemos el patrimonio neto acá yo consolido los dos negocios, es lo que se ve afectado con este impuesto al patrimonio, me da 25 millones ese patrimonio neto. Invertido en activos fijos, capital de trabajo. Ese es el patrimonio, para que vean qué es lo que se está grabando en muchos casos con este impuesto, ¿ya? Acá vemos que hay activos fijos y capital de trabajo. Ese es el patrimonio como está conformado esta sociedad. Cuando vamos a ver el dividendo, ¿no es cierto?, que dijimos que era el 30% de esa utilidad, la sociedad operativa, ¿cierto?, se ve afectado con un impuesto del 27% más el 22% de el dividendo, ¿no es cierto?, en el sistema dual. No aplicamos acá impuesto a la riqueza, ya en la primera sociedad operativa. En la sociedad inmobiliaria, al tener ingresos pasivos, se ve afectada con el impuesto del 1,8 a la utilidad retenida. Ya también se ve afectada con contribuciones, con el impuesto a la primera categoría y al dividendo. Finalmente, esta empresa, cuando vemos el pago de impuestos, está acá, 133, respecto al dividendo entregado, que son 45, paga más impuestos que retribución a sus accionistas. Ya hay un tema bastante anormal, es decir, que una empresa tenga que pagar más impuestos al Estado que dividendo a sus accionistas, cuando sabemos que esta política del 30% no es antojadiza porque hay un tema de equilibrio financiero,
hay un tema diríamos, de que las empresas buscan este equilibrio porque tienen ciertos ratios de apalancamiento, de deuda, que tienen que cumplir, ya, para poder crecer sanamente. Finalmente, el consolidado es el que aplica el impuesto al patrimonio. Acá se consolida este patrimonio, se aplica este impuesto al patrimonio, que en este caso, con los distintos tramos, me dio en este ejercicio 280, me dio el impuesto a la utilidad retenida, que se rebaja, las contribuciones también se rebajan, ¿cierto? Y los impuestos consolidados. Esto significa, sobre el dividendo que entregó el grupo consolidado, 113, es decir, el mismo dividendo que entregó a su accionista se tuvo que pagar a nivel de impuestos. Realmente, cuando lo vemos sobre la utilidad del ejercicio, el nivel de impuestos que se pagó llega al 75% en este grupo. ¿De dónde va a sacar los recursos? Principalmente de activos productivos. Y ahí hay un tema crítico, es decir, vamos a tener que vender maquinarias, quizá liquidar activos o despedir gente para poder pagar este impuesto cuando una empresa fue ordenada, mantuvo su política de vivienda en el tiempo, reinvirtió los recursos que tenía que reinvertir y está siendo castigada con un impuesto que puede ser bastante importante. Con eso voy a concluir. Les dejo la presentación donde vienen ciertas conclusiones, pero creo que van a ser igual tomadas en las preguntas de la fase de debate final. Osvaldo. Sí. Llegamos entonces con la fase de Sí, por debate. supuesto. Sí, Ya. por supuesto. Sí. Saca la presentación. Voy a sacar la presentación. Sí. Gracias por la atención. En esta fase final queremos poder, diríamos, analizar un poco más crítico de estas distintas perspectivas del impuesto al patrimonio, de la utilidad retenida. Y para eso hemos generado, ¿no es cierto?, un panel de lujo, en este caso, ¿cierto?, constituido por Soledad Recabarren, que es socia de Recabarren y Asociados, y también presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados, don Andrés Vial Infante, que es presidente de Familias Empresarias de Chile. Disculpe. Matías Pascuali, que es director del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, y el dueño de casa, don Osvaldo de la Fuente, presidente del Colegio de Contadores a nivel nacional. A este foro también se suman los expositores para poder revisar de distintas perspectivas, ¿cierto?, con ciertas preguntas y respuestas a temas que puedan generar reflexiones y análisis en torno a estos impuestos. Si gustan, partimos por las preguntas que hemos podido capturar del chat. ¿Ya? La primera pregunta dice, ¿este impuesto del 1,8% de rentas pasivas es para un tercer régimen para las empresas catalogadas como grandes empresas o todas las empresas 14A? Creo que es para Jimena Niño esa pregunta. Ok, es para todas las empresas independientemente del tamaño, que son del 14A, régimen dual, no pymes, bueno, y los del 14A tributan con renta efectiva, con contabilidad completa, y hoy día hasta el 2000, antes que entre en vigencia full, tributan con el sistema semi-integrado y a contar del 2025 en adelante con el sistema dual. Todo ese conjunto de empresas, pero siempre y cuando se cumpla la condición que el 50% o más de sus ingresos brutos sean de rentas pasivas. Entonces, que sean empresas del 14A por un lado, pero que además en el ejercicio sus ingresos, como decía, de renta pasiva sean 50% o más. Entonces, esta condición, siendo empresa del 14A, dependiendo de los activos que tiene, de las rentas que genera, podría variar de un año a otro. O sea, no significa que si un año me vi afectado por el impuesto, al año siguiente también depende de la actividad que tenga,
de los activos que explote, etc. Eso. Muchas gracias, Jimena. La siguiente pregunta dice, en las normas transitorias, el impuesto sustitutivo dice que sería para utilidades generadas hasta el 31 de diciembre del 2016. No sé si ahí existe una confusión. Sí, a ti, porque después justamente lo que tú mencionaste. No. Este impuesto sustitutivo es, primero, hay que pensar que está concebido para utilidades del régimen semi-integrado y para los stocks de utilidades que habiten en el régimen semi-integrado. Este régimen semi-integrado se va a acabar a contar del 2026. Igual hay todo un tema transitorio que no es tan simple de administrar, pero la idea es que este impuesto sustitutivo, que es opcional, sea para ir pagando impuesto con estas tasas que vimos sobre aquellas utilidades. Ahora, las utilidades del semi-integrado que están en el registro RAI, a su vez, por definición, contienen a las del FUT, que son las utilidades generadas hasta diciembre del 2016, por definición. Entonces, las contiene a todas ellas, a las del RAI, pero que a su vez contienen a las del FUT, a los que todavía les vayan quedando de aquellas utilidades. Ese es el... Muchas gracias, Jimena. Bueno, la siguiente pregunta para Soledad Recabarren. ¿Cuál es su mirada respecto a cómo afecta la competitividad de las empresas este impuesto? Tenemos dos impuestos aquí en juego. Uno de ellos es el impuesto al patrimonio y el otro es de las utilidades acumuladas. Como decía el proyecto, vamos por el de las utilidades acumuladas primero, es un incentivo a retirar utilidades, a que se pague el impuesto global complementario y el adicional. Esto está establecido de acuerdo al texto hoy día, de tal magnitud que a un inversionista extranjero que proviene de un país contratado, a los 3 o 4 años ya le va a convenir más pagar impuesto adicional que impuesto a las utilidades acumuladas. Por lo tanto, estamos motivando a que los inversionistas extranjeros se lleven la utilidad de Chile. Y todos sabemos que una vez que la utilidad se va, difícilmente va a volver. Por lo tanto, Chile se va a descapitalizar, van a parar las inversiones y va a disminuir el crecimiento y la productividad del país. Por lo tanto, cuando estamos hablando de un extranjero, estamos motivándolos, estamos incentivándolos para que se vayan del país. Por el lado de los contribuyentes locales, la carga tributaria es un poco más alta, porque ya no estamos hoy día en un 35, que serían estos inversionistas extranjeros que vienen con país contratado, pero sí estaríamos hablando de una tasa del 43-44%. Para él es un poquitito más caro, pero en la medida en que tribute y se lleve la plata del país, obviamente no va a pagar este 1,8 de manera constante. Y una vez que ya tienes la plata afuera, la verdad es que empiezas a analizar el riesgo país. Si en Chile empieza a bajar la recaudación, porque se van muchos patrimonios desde Chile, la verdad es que vamos a tener el problema que los que se queden van a tener que cubrir las necesidades de caja que van a tener los programas sociales. Hoy día, el impuesto corporativo de las empresas chilenas es más o menos, según los estudios de la OCDE, un 4,8% del PIB. Y el promedio OCDE es de un 3%. Es decir, hoy día las empresas chilenas pagan mucho más impuesto que lo que hace cualquier empresa OCDE. Si a esto le sumamos el 1,8, que nos lleva, como veía los ejemplos de Juan, a una carga tributaria que va a estar del orden del 60, el 65%, vamos a estar diciendo de que el impuesto de las empresas va a ser excesivamente caro en Chile.
y ya no va a haber interés en invertir en este país. Por lo tanto, tanto los extranjeros que se llevan los recursos como los chilenos, obviamente no van a tener un gran interés en volver al país y por lo mismo nos vamos a descapitalizar y vamos a dejar de tener crecimiento. Eso por el lado del 1,8 de las utilidades acumuladas, Juan. Muchas gracias, Soledad. Bueno, la siguiente pregunta para Matías Pascuali, muy en línea con lo anterior, ¿no es cierto? ¿Cuál es su visión de cómo afecta este impuesto al ahorro, la inversión y el crecimiento económico? Gracias, Juan. Bueno, siguiendo con lo que decía Soledad respecto de los inversionistas extranjeros y un poco de las empresas, aquí teóricamente también hay un problema respecto de que este impuesto es un desincentivo al ahorro. ¿En qué sentido es un desincentivo al ahorro? Pensemos en dos personas que generan una renta. Una persona esa renta la ahorra o la invierte, puede llegar a ser o a estar grabada con este impuesto. ¿Por qué? Porque este impuesto grava el patrimonio de la empresa. En cambio, si esa persona se gasta esa plata, no va a estar grabada con este impuesto, solo va a pagar el impuesto a la renta. Y por lo tanto, eso es un desincentivo al ahorro y un incentivo al consumo. Y eso trae problemas, porque el incentivo al consumo tienen efectos micro y macroeconómicos muy graves para Chile. Entonces, nos podríamos estar, al taparnos la cabeza, destapando los pies con esto. Y el otro gran problema de este impuesto, respecto de la inversión, es que, y no se ha mencionado mucho, pero este impuesto se puede transformar en una especie de impuesto a las plusvalías, en el sentido de que tributariamente y el impuesto a la renta, nosotros sabemos que los mayores valores se generan cuando los activos se enajenan, ¿cierto? En este caso, yo puedo tener una inversión o un activo y las plusvalías de esas inversiones, como se va a ir calculando anualmente según la valoración del patrimonio, yo voy a ir pagando un impuesto por las mayores valoraciones que puedan tener ciertas inversiones. Y si después esas inversiones bajan, a mí nadie me va a devolver esos impuestos pagados por las plusvalías. Y por lo tanto se afecta uno de los principios de que las plusvalías finalmente no debieran pagar impuestos. Este impuesto al patrimonio hace que, por la forma de determinar la base imponible, va a afectar, va a agravar estas plusvalías de estas inversiones. Yo creo que eso es un gran desincentivo al ahorro. ¿Sí? Muchas gracias, Matías. La siguiente pregunta para Andrés Vial, bueno, que él nos cuente un poquito cuál es el peso de las empresas familiares en Chile, porque yo expliqué justamente que en España tiene un peso especial, de hecho, ¿no es cierto?, 80% aproximado de la economía, y se rebaja del impuesto al patrimonio todo lo que es patrimonio de empresas familiares. Entonces, que nos puedas explicar la importancia de la empresa familiar en Chile y cuál es tu visión de cómo afectaría este impuesto de forma más simple. Muchas gracias, Juan, por esta invitación. En primer lugar, España, tú hablabas del 80%, la verdad que la cantidad de empresas familiares son del 85% y más. En el caso de nuestro país es bastante más que eso, sobre el 90% se consideran que son empresas familiares. Esas empresas son la mayor parte de la economía y las que producen la mayor cantidad de PIB, riqueza, y la mayor cantidad del empleo también. A nivel mundial esos dos números andan del orden del 70%, pero dado que Chile tiene una mayor cantidad que otros países, ya sea en Latinoamérica y en Iberoamérica, claramente es superior su aporte. Ahora, las familias empresarias en general, y ustedes ahí lo mostraban, son bastante reacias a darse dividendos. En general, las familias reinvierten una gran cantidad de la utilidad. Y por lo tanto, lo que hacen ellas es tratar de crecer, ir cubriendo sus necesidades de capital y muchas veces les cuesta endeudarse con la banca. Por lo tanto, esto les va a traer un impacto muy importante y yo pensaba que lo que mencionaban ustedes anteriormente, que estas son medidas que a lo mejor en un primer año pueden ser bastante importantes en la recaudación, pero los agentes económicos y particularmente las familias empresarias se mueven, vale decir, va a haber un incentivo inmediato una vez que pase ese primer año del pago de estos impuestos, con lo cual ellos van a moverse y van a hacer cosas tales que disminuir en lo posible de las formas que existan, por supuesto, legales,
para tratar de ese impuesto. Entre otras va a ser el tema esto que hablaban del consumo, digamos, hay un incentivo al consumo. Así que, desde el punto de vista de lo que nosotros creemos en Familias Empresarias de Chile, estas son malas noticias. A nosotros nos extraña muchísimo que, por ejemplo, hayan errores como los que comentaba Cristian Blanch en la misma normativa propuesta, digamos, de cosas que no están consideradas. O sea, ya hay fallo en el inicio, lo cual es lamentable. Esperábamos que hubiese una mayor rigurosidad, particularmente con el ministro de Hacienda que viene y proviene de un sector muy importante como es el Banco Central. Muchas gracias, Andrés. La siguiente pregunta quisiera que Jimena Niño nos pudiera mostrar su visión respecto a un tema que nosotros hemos visto a nivel diríamos, de los medios, de la prensa, de que el Estado, y también que lo ha propuesto en sus presentaciones Marcel, de que acá existe un préstamo, ¿cierto? Tanto cuando ellos hablan del impuesto al patrimonio, del impuesto a la utilidad retenida de sociedades pasivas, que existe un préstamo del Estado, ¿cierto?, hacia las empresas, y por tanto ahí se justifica la tasa de 1,8, y también se habló de que más que grabar las utilidades se debiera grabar el impuesto que está implícito en esa utilidad. Es difícil la pregunta porque me cuesta entender que una utilidad que está radicada en otro patrimonio, si lo estamos pensando en una empresa que legalmente está constituida como una sociedad, me cuesta pensar que al estar esas utilidades radicadas en otro patrimonio, se puedan entender que le pertenecen al fisco en cuanto al impuesto que se adeuda por no haber realizado el retiro respectivo, porque por algo es que tenemos un sistema tributario en general que grava las utilidades con impuestos finales cuando se producen los retiros y no antes. Y a su vez, con la autonomía de la voluntad, los propietarios de las empresas decidirán en sus juntas respectivas cuánto van a repartir de la utilidad y en función de los planes que puedan tener. Entonces, cuesta pensar que aquello que está emposado en una empresa se le debe el impuesto potencial de esas utilidades, se le debe per se al fisco, porque además, ¿qué pasa si a la empresa le va mal y tiene años malos y esas utilidades que están invertidas en definitiva le soportan los años malos? O sea, no significa que porque yo tengo un stock de utilidades acumuladas lo voy a mantener por el solo hecho de haberlo generado, porque esto tiene una dinámica, tiene un desarrollo en el tiempo. Y lo otro que quería comentar es que también en las cosas que se han escuchado, en comentarios de algunos, es decir, como que estas utilidades están y no están. O sea, como que al final las platas tal vez se fueron y las utilidades existen en los registros, pero en realidad no están representadas en bienes y por lo tanto tal vez las platas se fueron y no pagaron los impuestos. Y respecto de eso me gustaría comentar que por algo existen facultades de fiscalización para la autoridad para que fiscalice las empresas dentro de los plazos de prescripción. O sea, acá también debiera existir una posición activa de parte de la autoridad para que aquellas cosas no ocurran. De hecho, con la 21.210 de Piñera, la Ley de Modernización Tributaria, se incorporó en el artículo 21 una facultad para impuestos internos para que verifique que las utilidades acumuladas que están en las empresas tengan su representación en bienes.
y se da una facultad y no queda tan claro exactamente cómo está redactado el texto, a cómo se podría implementar, pero ya hay una facultad que hace analizar o que permite al servicio mirar las utilidades y los bienes en los cuales están representados. Entonces, no, me cuesta a mí pensar que lo que está en la empresa y que no fue retirado, el impuesto se le debe al fisco, porque esa condición puede cambiar y por algo existe la toma de decisiones y la autonomía de la voluntad, como señalaba, de los propietarios de la compañía en términos de decidir cuánta utilidad retira y cuánto dejan. Si no, nos iríamos al otro extremo de un sistema como el que se eliminó, que duró 3 años, el sistema de renta atribuida, donde había que pagar año a año, bajo ese sistema, todos los impuestos, el impuesto de primera categoría y el impuesto final del dueño, porque sí, así estaba concebido el sistema. Pero esa cosa no funcionó, y eso duró 3 años y finalmente se derogó. Entonces, espero haber respondido cuál es mi visión respecto de No, eso. súper bien, Jimena, yo creo que nos queda claro. Y coincido también con ese criterio, en el sentido que las normas generales antilusivas, las normas, diríamos, específicas también de combate a la ilusión han ido cerrando esa brecha, de modo que ese activo debiera estar, diríamos, representado en bienes que están generando riqueza en el país. Y también vemos que los precios de transferencia, ¿no es cierto?, a nivel de paraísos fiscales, lo que yo mencionaba respecto a que podría estar quizás en un país que está evadiendo impuestos, pero hay normas que controlan eso actualmente y por tanto no creo que sea un argumento sólido para imponer este tipo de impuestos. Bueno, para ir concluyendo la ronda de preguntas y podamos finalmente cumplir con el tiempo, a Osvaldo de la Fuente, presidente nacional del Colegio de Contadores de Chile, le quisiera preguntar si como Colegio de Contadores han pensado en realizar algunas propuestas de ajuste o si se debiera mantener quizá este tipo de impuestos. Ya, mira, primero quisiera tomarme de algo que dijo Jimena, que en realidad para mí el FUT, llamado FUT, no existe. No existe, está integrado dentro de la empresa en el activo fijo, en todo su capital de trabajo, etc. O sea, no existe, ya está capitalizado. Por lo tanto, poner un impuesto a algo que está dentro del rodaje de la empresa, en el fondo es descapitalizar a la empresa, porque va a tener que recurrir a créditos para poder pagar esos impuestos. Es una idea general, quizás no la complementé bien, pero es una idea general que quería rescatar. Ahora, sin lugar a duda, después de todo lo que hemos escuchado, lógico que hay que revisar, y a mí me llama la atención porque desde el punto de vista legal, y me corrigen los abogados, me parece que la doble tributación no es algo que esté muy establecido como algo normal dentro de los aspectos jurídicos, no sé si es verdad o no, ¿ya? Pero me parece que no está como una cosa, y aquí hay, lógicamente, una doble tributación. Por otro lado, ya esto, y justamente por aplicar este impuesto del 1,8 anualmente, estaríamos duplicando ese gravamen, ¿no? Yo creo que esto es un impacto negativo a la empresa, ¿ya? De todas maneras, y por lo tanto hay que buscar. No se olviden que nosotros, los contadores, ¿ya? Tenemos una relación muy estrecha, ¿ya? Con nuestros clientes, a quienes atendemos, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros vivimos y sufrimos junto con ellos. Y esto nos va a traer, digamos, un trabajo tremendo de poder determinar cuáles son las bases para poder determinar este impuesto, ¿ya? Que también yo creo que hay que corregir, ¿ya? En términos reales, hay que hacer algunos ajustes a esa base que se dice, a esa valorización del activo. En fin, hay una serie de cosas que yo creo que hay que empezar a tratar de trabajar para modificar o para pretender hacer
digamos, una necesaria, digamos, corrección a lo que se está tratando de implementar. Quizás no vamos a lograr que esto no se implemente, ¿ya? Pero yo diría que hay que buscar cómo atenuar, bajar un poco este exceso que pareciera de tributación. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, quería también complementar un punto que me llamó la atención y cuando uno ve, ¿no es cierto?, que se puede grabar este holding que está compuesto por una inmobiliaria que arrienda 100% a la sociedad operativa que tiene el capital de trabajo, los activos fijos, pero la inmobiliaria tiene la planta industrial, creo que también amerita el pensar que así como existe una regla para que la sociedad sea calificada como sociedad de inversión pasiva, también debería existir una regla, dado que el gobierno en su mensaje indica que no se van a afectar activos productivos, debería existir una regla que en la medida que los flujos entre la sociedad inmobiliaria y operativa estén vinculados, ¿cierto?, en más del 50%, finalmente también se tome la suerte de la sociedad operativa. Es decir, que no se vea afectada esa inmobiliaria, que su único fin es prestar servicio a la sociedad operativa, se vea afectada con un impuesto al patrimonio, porque finalmente, indirectamente, va a afectar, ¿cierto?, la sociedad que genera el flujo final con el cual se nutre la sociedad inmobiliaria. No sé si se entiende el punto. ¿Ya? Creo que requiere bastante ajuste. Por ahí veo una pregunta que me pareció bien interesante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con sociedades que están en procesos de quiebra? Que probablemente tienen patrimonio, pero no tienen caja y tampoco tienen utilidades. Es decir, es bastante crítico. ¿Quién podría responder ahí? Soledad, yo creo que tiene... No, Cristian, yo creo. Cristian. Si estamos pensando en impuesto al patrimonio e impuesto a la utilidad retenida. En ambos tipos de impuestos, a mí me parece que la insolvencia, ¿no es cierto?, no genera una excepción respecto al pago del impuesto. Porque si se da el hecho grabado y por lo tanto se dan las circunstancias de nacimiento de la obligación tributaria, en definitiva, esta se debería cumplir por el síndico o quien corresponda. Lo que establece la norma, al menos el impuesto al patrimonio, es que le permite o da la posibilidad de pagar este impuesto en 3 meses para poder hacer caja, pero eso es absurdo porque pretender que en 3 meses uno pueda hacer la caja para pagar ese impuesto al patrimonio. En otros casos, estos impuestos se pagan en 2 o 3 oportunidades. En este caso se paga de un solo pago, pero con esta posibilidad de ese plazo 3 meses. Ahora voy de insistir en este tema de que el proyecto integra, para evitar la doble tributación que señala Osvaldo, lo que son otros impuestos que de alguna manera son representativos del patrimonio. Está el que tiene más paga más, el que tiene menos paga menos. Ver el tema de la progresividad de la carga tributaria. Pero si bien se utilizan como crédito parcialmente todo lo que es el impuesto al lujo, las contribuciones de bienes raíces y lo que son el tema de las utilidades retenidas contra el impuesto al patrimonio, yo lo que insisto es que el impuesto al patrimonio, porque si no, de otra manera se puede producir una doble tributación. Y en este sentido, como yo les comentaba, había en la época, a finales de la época de los 60, hubo un impuesto al patrimonio en Chile que era muy distinto porque era una base mucho más amplia que afectaba, ¿no es cierto?, a todo tipo de contribuyentes. Y se establecía en ese caso que el impuesto al patrimonio pagado por una persona natural durante los 5 años anteriores a su fallecimiento se puede imputar al monto del impuesto a la herencia que corresponda a la sucesión. Precisamente esta norma de la década de los 60, que fue la experiencia anterior de Chile en el impuesto al patrimonio, ya consideraba la posibilidad de paliar el efecto del impuesto para evitar la doble tributación.
Eso es, Juan. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, yo creo que quedó bastante claro el panorama general de estos dos impuestos. También quedó claro de los efectos que puede tener negativos a nivel de la empresa. Creemos que es importante y eso se agradece, ¿no es cierto?, que se esté escuchando por parte del Ministerio de Hacienda a las distintas instancias para ir mejorando esta tributación y que finalmente no tenga un impacto negativo en el ahorro, la inversión, el crecimiento del país, que eso finalmente va a generar, ¿no es cierto?, quizá el efecto no deseado, ¿cierto? Porque acá lo que se quiere es buscar mayor recaudación con progresividad y que finalmente sea un impuesto que sea lo menos neutral, o lo más neutral, mejor dicho, respecto a la economía. Bueno, agradezco a los expositores el día de hoy, a los panelistas, un agradecimiento también a todos los que se conectaron desde Arica a Punta Arenas, y un saludo especial a todas las sedes regionales de nuestro Colegio de Contadores desde Arica a Punta Arenas, que también veo a varios conectados por acá. Y esperemos que sigamos haciendo este tipo de eventos, las instituciones que están acá presentes, para poder enriquecer el debate y tener una visión más integral de temas tan importantes que están aconteciendo en nuestro país. Muchas gracias a todos Gracias a quedan todos. cordialmente invitados para la próxima. Sí, muchas gracias a todos y sobre todo a quienes, los dirigentes que nos acompañan. Veo al expresidente Raúl Muñoz, veo por ahí a un ex consejero nacional, Osvaldo Álvarez. No sé si no veo a nadie más, pero es lo que veo. ¿Ya? Muchas gracias por su presencia. ¿Ya? Y agradecer a Jimena, Andrés, Soledad, Cristian, Matías, por habernos acompañado. Espero que podamos hacer otras cosas juntos también. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Muy bien. Chao. Chao, Jimena. Chao. Chao, Sole. Chao. Gracias, Juan. Chao, que estén Chao, bien. chao, que estén muy bien. Chao, Juan, gracias. Chao, chao. Chao, Cristian, chao, Soledad. Chao, Andrés. Jimena, Chao, Andrés, que estén muy bien. Raúl. Cuídense. Raúl y Matías. Que estén muy bien.